Una vez más, continuaremos explorando la diferencia entre ser religioso y ser espiritual, tal como lo hicimos en nuestras últimas 3 enseñanzas. Profundizaremos un poco más para poder tener claridad en nuestras mentes sobre este asunto tan importante. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Puede que no los conozcas todos. Es bueno conocerlos todos. Quiero señalarte algo en esos 10 mandamientos que quizás no hayas notado hasta ahora. Si entendemos eso, veremos un poco la razón por la cual Dios dio la ley, a pesar de saber que la ley nunca podría llevar a nadie a ser espiritual o vivir una vida piadosa. De hecho, en Hebreos capítulo 8, versículo 7, verás muy claramente que el antiguo pacto era defectuoso. Esa es la palabra que se usa allí. El antiguo pacto, la ley, era defectuoso. ¿Dio Dios algo defectuoso? ¿Cometió un error? Ciertamente no. Él conoce el fin desde el principio. Lo dio con un propósito, para nuestra ayuda, para que veamos nuestra necesidad. La ley fue dada para exponer los pecados. También podríamos decir que la ley fue dada por Dios para probar al hombre, para ver cuántas personas estarían satisfechas con una justicia externa que trae el honor de los hombres y cuántos buscarían a Dios por esa pureza interior que solo agrada a Dios. ¿Recuerdas cuando Jesús hablaba con los fariseos? Les dijo: ustedes son personas que solo limpian el exterior del vaso, pero Dios ve sus corazones y quiere que el interior del vaso sea limpiado. Ustedes hacen todas las cosas correctas externamente para impresionar a la gente, pero Dios ve lo profundo. Él busca la pureza interior de motivos. Podemos decir que los fariseos eran como Adán cubierto con hojas de higuera, y lo sabes por la enseñanza anterior, que hay una maldición sobre aquello. Por eso encuentras que Jesús estaba en constante conflicto con los fariseos. Los fariseos que cumplían la letra de la ley hasta el último detalle, cuyas doctrinas eran tan correctas que leemos que Jesús incluso les dijo a sus discípulos que siguieran las enseñanzas de los fariseos. Mateos capítulo 23, versículo 2 al 3. ¿Has notado eso? Dijo eso porque todo lo que ellos decían era correcto. Lo único, dijo, es que no hagan como ellos hacen. No sigan su ejemplo en sus vidas, porque enseñan cosas que no practican. Así que no había nada malo en la doctrina de los fariseos. Había otro grupo en el tiempo de Jesús llamado los saduceos, que tenían doctrinas erróneas. Jesús nunca les dijo a sus discípulos que siguieran sus enseñanzas, porque no creían en ángeles, ni en el Espíritu, ni en la resurrección. De hecho, eran muy terrenales. No pensaban mucho en la vida futura. Su doctrina era errónea. Pero los fariseos eran personas cuyas doctrinas eran correctas. Una persona puede tener todas sus doctrinas correctas, puede ser completamente evangélica y aún así ser religiosa. Puede tener solo una doctrina que es externa. Ahora piensa en los 10 mandamientos. Dios dijo: no tendrás otros dioses, no harás ídolos, no tomarás mi nombre en vano, guardarás el día de reposo santo, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Ahora, estos son 9 de los 10 mandamientos. Es posible que cualquier persona, sin la ayuda del Espíritu Santo, cumpla esos 9 mandamientos. La prueba de ello es que muchas personas en el Antiguo Testamento cumplían esos 9 mandamientos sin la ayuda del Espíritu Santo. No tenían el Espíritu Santo en los tiempos del Antiguo Testamento, y aún así, Pablo podía decir: he vivido con una buena conciencia ante Dios desde mi infancia hasta este día. Hechos capítulo 23, versículo 1. El joven rico, cuando Jesús le señaló estos mandamientos, dijo: he guardado todos estos desde mi juventud. Marcos capítulo 10, versículo 20. Era posible para una persona temerosa de Dios
cumplir todos estos mandamientos sin la ayuda del Espíritu Santo, solo con su propia fuerza. Es posible para cualquier hombre de cualquier religión cumplir estos 9 mandamientos sin ninguna ayuda de Dios, porque el hombre tiene cierta fuerza para llevar una vida moral externa. Si no llevas una vida moral externa, nadie va a aceptar tu religión. La gente espera que las personas religiosas sean al menos moralmente externas. Pero cuando llegamos al 10º mandamiento, el 10º mandamiento no trataba con lo externo, trataba con algo interno. El mandamiento era, no codiciarás. Todas estas 3 palabras significan lo mismo. Desafortunadamente, la codicia tiene una connotación negativa en las mentes de las personas, pero todo lo que significa es un fuerte deseo. Como dice en Gálatas capítulo 5, versículo 17, el Espíritu Santo codicia contra la carne. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo no hace nada malo. Él tiene un fuerte deseo contra, en oposición a, la carne. Y la carne tiene un fuerte deseo contra el Espíritu Santo. Es la misma palabra usada en Éxodo capítulo 20, versículo 17, en el 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu vecino ni la esposa de tu vecino. Significa lo mismo que no tendrás un fuerte deseo por la casa de tu vecino ni por la esposa de tu vecino, ni tendrás un fuerte deseo de obtener al siervo de tu vecino y desear que ese siervo que trabaja en la casa de tu vecino sea tu siervo. No desearás el negocio de tu vecino, ni nada que sea de tu vecino. El 10º mandamiento era interno. La cuestión es que no hay forma de que alguien pudiera saber si lo cumplías o no. Era imposible. Ahora Pablo era una persona muy honesta. Nos dice que, según la justicia que está en la ley, era irreprensible. Filipenses capítulo 3, versículo 6. Había cumplido la ley irreprensiblemente. ¿Qué significa? ¿Significa que cumplió todos los 10 mandamientos? Ciertamente no. Cumplió solo 9. Pero eso era todo lo que se requería. Nadie podía cumplir el 10º mandamiento. Nadie podía decir que nunca había codiciado nada. Nunca había codiciado a la esposa de su vecino ni a la hija de su vecino. Y recuerda que cada mujer en el mundo es o la esposa de tu vecino o la hija de tu vecino. Todos en el mundo. Nunca puedes decir que nunca has deseado lo que pertenece a otra persona. No hay un alma en este mundo que pueda decir eso, ni siquiera el apóstol Pablo. Y nos lo dice muy honestamente. ¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Continuó. No habría conocido el pecado si no fuera por la ley. Romanos capítulo 7, versículo 7. Luego menciona el 10º mandamiento, no los primeros 9, porque cumplió los primeros 9. Dice, cuando se trataba del 10º mandamiento que decía, no codiciarás, descubrí toda clase de codicia en mi corazón. Romanos capítulo 7, versículo 8. Fue honesto. Dijo, pensé que estaba agradando a Dios hasta que este mandamiento me mostró la corrupción del pecado en mi vida. Vi que estaba muerto espiritualmente a los ojos de Dios, porque encontré toda clase de codicia en mí. Dice, toda clase de codicia, todo tipo de fuerte deseo. Romanos capítulo 7, versículo 8. ¿Por qué dio Dios tal mandamiento si sabía que nadie podría cumplirlo sin la ayuda del Espíritu Santo? Ahora, aquí está la respuesta. Dios lo dio para ver cuántas personas serían honestas en admitir que no llegan a esa área. ¿Sabes? El primer paso para ser espiritual es la honestidad. Dios no te pide que seas santo primero. Ninguno de nosotros puede ser santo. Nuevamente, no nos pide que seamos amorosos o humildes o cualquier otra cosa, porque todas estas cosas llevan tiempo. Hay una cosa que puedes ser hoy. Ese es el primer paso hacia la verdadera espiritualidad.
y esa es la honestidad. Pablo fue honesto. Dijo, es verdad, encuentro toda clase de codicia en mi corazón. Soy un pecador. Admite, un pecador tan grande que pensé que estaba vivo, pero en realidad estoy muerto en pecado. Un hombre que cumplió cada mandamiento externo admite que está completamente muerto en pecado, porque descubrió toda clase de codicia en su corazón. ¿Cómo lo encuentras en tu corazón? Solo tienes que ser honesto. Si eres honesto, Dios te llevará más lejos. Pero si eres deshonesto y pretendes que no tienes tales deseos y que eres tan limpio y recto como los fariseos pretendían, entonces Jesús te dirá sarcásticamente, como les dijo a los fariseos, no vine para los justos, vine para los pecadores, vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento, y te pasará por alto por completo, y perderás al Señor completamente como los fariseos lo perdieron. ¿Por qué perdieron al Señor? ¿Por qué el Señor los dejó solos? Él dice, ustedes son personas sanas, vine para las personas enfermas. Solo las personas enfermas necesitan un médico. ¿Por qué necesitan ustedes a un médico? ¿Piensas que estaban sanos? Lejos de estar sanos, los fariseos eran las personas más enfermas de Israel. ¿Por qué dijo Jesús, ustedes son sanos? Estaba siendo sarcástico. Estaba tratando de mostrarles su hipocresía. Les estaba mostrando que Él no iría a ayudar a aquellos que no son honestos. ¿Ves qué fácil es venir al Señor? Solo tienes que ser honesto sobre el pecado en tu corazón y decir, Señor, hay toda clase de codicia en mí. Porque Pablo fue honesto, ¿sabes qué pasó? Descubrió cómo el poder del Espíritu Santo podía ayudarlo a cumplir incluso el 10º mandamiento. Cómo el poder del Espíritu Santo podía liberarlo de codiciar en su corazón. La sangre de Jesús limpiaría su fracaso pasado y el poder del Espíritu Santo lo liberaría. Él dice, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 2. ¿Quieres esa experiencia? ¿Quieres entrar en una vida donde la ley del Espíritu te libere de esta esclavitud a la codicia en tu corazón? Sé honesto. Dile al Señor que no has alcanzado, que has fallado, que has pecado en tu corazón, y pídele que te perdone y te limpie con su sangre y di, Señor, nunca quiero ser deshonesto otra vez. Pídele que te llene con su Espíritu Santo y te dé poder interior y puedes ser puro.